Muy bien, la problemática a tratar en este experimento es en este caso el uso de las baterías, que como se sabe las baterías se usan en la vida cotidiana en muchos aspectos. En primer lugar se usan en los relojes o se pueden usar también en los juguetes para niños o en los controles remotos, entre muchas otras aplicaciones. Entonces lo que se realizará en este problema es una prueba de diferentes marcas de batería en diferentes tiempos de uso continuo para ver cuál es la que proporciona una menor caída de voltaje. Para esto nuestra variable de respuesta va a ser justamente esta diferencia de voltaje, el voltaje inicial, que es cuando la batería está cargada completamente, menos el voltaje final, que es el que se usa después de tener un tiempo definido de uso continuo, que en este caso serían 1, 2 y 3 horas de uso continuo. Muy bien. Para esto tenemos un diseño factorial de 3x3 en el que tenemos un total de 27 unidades experimentales debido a que hay 3 réplicas por cada tratamiento, o sea, combinaciones de niveles de los factores, que en este caso vienen siendo el tiempo de uso continuo y la marca de la batería. Bueno, en este caso las marcas utilizadas fueron la marca Ming Lee, la marca Everready y la marca Duracell. Y bueno, este es el orden de las corridas que se obtuvo con ayuda del programa Excel, que se generaron números aleatorios y se usó la función jerarquía para ordenar. Bueno, yo les voy a presentar lo que es el objetivo de este proyecto final de estadística aplicada, que sería, resumido a pocas cuentas, que determinar cuál es la marca de estas baterías presentadas en esta lámina que proporcionan una mayor vida útil, y también analizar y estudiar cuáles de estas en dado caso presentan una igualdad o una diferencia estadísticamente hablando, por lo que se procedió a utilizar estos tres tipos de baterías, que son la Mingley, la Duracell y la Everready. Para la metodología utilizada en este diseño experimental, hay que empezar hablando de la variable de respuesta, que en este caso es el cambio en el voltaje tras el tiempo de uso, que en español sería el voltaje inicial menos el voltaje final, para ver cuánto se desgastó en cuestión de voltaje la batería en cuestión. Claro, esta variable de respuesta va a ser medida en volts, y los factores serían la marca de batería previamente presentados, cualitativo, y el tiempo de uso, que es un factor cuantitativo. En cuestión de tiempo se usarán tres, 1, 2 y 3 horas de uso continuo respectivamente, donde la carga será un LED de 1.5 voltios para cada una de las corridas, para que sea todo lo más estándar posible y no se presente ningún tipo de problema a la hora de realizar este experimento. Y las baterías serán tres distintas marcas previamente presentadas, y también tendremos en cuenta algunos de estos valores, que son la temperatura ambiente y los defectos de fabricación de los LED, que podrían afectar un poco lo que sería el experimento. Y ya para terminar lo que sería la metodología, este diseño experimental que realizamos es un factorial de 3x3, ya que pues, tenemos tres niveles en los y tres tratamientos, que serían los tiempos y los tipos de batería. Muy bien. Ahora con los resultados. Como se dijo antes, para obtener los resultados se hizo una medición del voltaje inicial de la batería. Esto debido a que las baterías no necesariamente tienen el voltaje que dice en el empaque. El empaque dice que tienen 1.5 voltios, sin embargo aquí podemos observar que cada una tiene un poquito más. Por ejemplo, las Ming Lee tenían entre 1.59 y 1.62. Las Everready tuvieron todas 1.72 y las Duracell tuvieron todas 1.62 voltios. Y bueno, cada una al pasar el tiempo de uso continuo, tenían diferentes cantidades de voltaje. Y bueno, y esto se le restó a la cantidad de voltaje inicial. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, Ming Lee tenía 1.62 y terminó con 1.62 en una hora. Y el otro que tenía 1.59 terminó 1.58 y así sucesivamente. Entonces los resultados al final se obtienen restando, como dije antes, el inicial menos el final. Y bueno, al final, al hacer estas restas,
Así es como obtenemos los resultados. Tenemos que Ming Li tuvo variaciones de 0 en 0.01 en los diferentes tiempos de uso continuo. Everready tuvo una mayor variación. De hecho, ninguna de sus variaciones fue igual a 0. Y en Duracell, bueno, todas fueron iguales a 0. Muy bien. Para realizar las corridas experimentales se hizo lo siguiente. En primer lugar se conectaron los LEDs a la protoboard de este modo. Después se tomó un apagador y se le conectaron cables. A estos cables se le añadieron 9 cables que corresponden al lado que corresponderán al lado negativo de las baterías para de este modo poder apagar todo el circuito de una y así evitar imprecisiones en las mediciones. Y así al conectar el apagador al lado negativo de la protoboard queda de este modo, como se puede observar. Estos cables irían pegados a cada una de las baterías del lado negativo y esto va conectado al lado negativo de los LEDs. Y estos lados están del lado positivo de los LEDs e irán conectados cada uno de estos cables de colores al lado positivo de las baterías. Y después lo que se hizo fue pegarlos de 3 en 3 para así poder diferenciar a qué batería correspondía cada uno de los cables y así poder realizar las mediciones de mejor manera. Como se puede observar aquí. Y así el circuito armado queda de esta forma, como se puede ver. Cada una de las baterías está conectada a cada uno de los diferentes cables y alimentan cada una un LED. Y pues así queda en funcionamiento, como se puede observar. Los LEDs están encendidos, funcionando perfectamente. Ahora, con respecto a las mediciones. Aquí lo que se hizo fue realizar mediciones una por una de cada una de las baterías inicialmente. Como se puede observar, no todas tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, en el caso de las Ming Li, tenían voltajes entre 1.62, como se ve en la imagen, y, algunas un poquito más bajos, llegando hasta 1.51. En el caso de las Everready, todas tuvieron un voltaje inicial de 1.72, y en el caso de las Duracell, todas tuvieron un voltaje inicial de 1.62 voltios. Y bueno, al realizar las mediciones posteriores de este modo, se puede observar que la Ming Li no bajó su voltaje, por lo tanto, en el caso específico de esta medición, la diferencia entre el voltaje inicial y final era igual a 0. En el caso de la batería Everready, como se puede observar, tiene 1.70, lo que hace que en el caso de esta medición la diferencia era de 0.02. Y en el caso de la Duracell la diferencia fue igual a 0 en esta, dado que al inicio y al final su voltaje seguía siendo de 1.62 voltios. Ok. Cuando el circuito está en funcionamiento vemos que tres LEDs corresponden a baterías Duracell, 3 corresponden a baterías Everready y 3 corresponden a baterías Ming Li. Como se puede observar, las de las baterías Everready brillan más. Esto se debe a que hay una mayor cantidad de voltaje aplicado, lo que hace que la intensidad de la corriente sea mayor. Y esto genera, claro, un mayor brillo que el de las Duracell y las Ming Li. Para el análisis de los resultados, primero tenemos el modelo estadístico, donde se tiene la media, el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto de la interacción de los factores A y B, el efecto del error aleatorio, todo esto con 3 niveles para el factor A, con 3 niveles para el factor B y con 3 réplicas por tratamiento. Todo eso se ve explicado en el texto de abajo de forma más detallada. Después tenemos las hipótesis. La primera hipótesis es para el efecto principal de mi factor A, donde tenemos como hipótesis nula el efecto de los 3 tiempos es estadísticamente igual a 0, lo cual significa que no hay efecto estadístico significativo. Y como hipótesis alternativa, de que existe al menos un tiempo con un efecto estadísticamente diferente de 0, lo que quiere decir que es estadísticamente significativo. Para mi segunda hipótesis del efecto principal de mi factor B, mi hipótesis nula es
el efecto de las tres marcas de batería es estadísticamente igual a 0. O sea, no hay efecto estadístico significativo. Para hipótesis alternativa, el efecto de las tres marcas de batería es estadísticamente diferente a 0. Quiere decir efecto estadístico significativo. Y para el efecto de la interacción de mi factor A y mi factor B, con 3 niveles para mi factor A y 3 niveles para mi factor B, tenemos la hipótesis nula, es el efecto de la interacción entre ambos factores es estadísticamente igual a 0. Lo que quiere decir, no hay efecto estadísticamente significativo y mis factores son independientes. Para mi hipótesis alternativa, la interacción entre los factores genera un efecto estadísticamente diferente de 0, lo cual es significativo. Los factores dependen uno del otro. Bueno, ahora procedemos con la tabla ANOVA. Para comenzar, el software que se utilizó es StatGraphics, en el cual se introduce la tabla de resultados que se obtuvo anteriormente, la cual queda de la siguiente manera. Una cosa a recalcar es que esta tabla es continua en el software. Una vez introducidos estos valores en el software, se procede a realizar el análisis de varianza para la diferencia de voltaje. En esta tabla primero observaremos el efecto de la interacción entre factores, en la cual podemos observar que el p-valor es mayor a 0.05, lo que nos indica que no vamos a rechazar nuestra hipótesis nula, es decir, que no existe un efecto significativo entre las interacciones, o sea que el tiempo no afecta a la marca de la batería y la marca de la batería no afecta al tiempo. El segundo punto a observar es el efecto del tiempo, en el cual podemos observar que el p-valor es mayor a 0.05 y como en el caso anterior no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que el efecto del tiempo no es estadísticamente significativo sobre la diferencia de voltaje, lo que nos indica que el tiempo no afecta en la diferencia de voltaje. Luego observamos el efecto de las marcas, en la cual podemos observar que el p-valor es menor a 0.05. Esto nos indica que vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a optar por nuestra hipótesis alternativa. Esto quiere decir que el efecto de la marca sí es significativo a la diferencia de voltaje, o sea que la marca sí está afectando a la diferencia de voltaje, a diferencia del tiempo, que el tiempo no está afectando. La marca de batería sí está dando una significancia, lo cual no está afectando nuestro valor de la diferencia de voltaje. Y todo esto lo podemos decir con un nivel de confianza del 95% o significancia del 5%. Ahora procedemos con la verificación de supuestos. Para comenzar, iniciamos con el supuesto de normalidad, en el cual primero se realizó la prueba de Shafir-Wilk, en la cual observamos que el p-valor es menor a 0.05, por lo que decidimos descartar esta prueba. Por lo que se decidió realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y en esta sí podemos observar que el p-valor es mayor a 0.05, lo que nos indica que el supuesto de normalidad se cumple. Luego se procede a evaluar el supuesto de homoscedasticidad, el cual nos da el siguiente gráfico. En este podemos observar que los puntos están dispersos y estos no forman ningún patrón cónico o parabólico, por lo que decimos que el supuesto se cumple. Por último, se evalúa el supuesto de independencia. Esta nos da la siguiente gráfica. En estas de igual forma se puede observar que los puntos están dispersos y que no forman ningún patrón cíclico o de tendencia, por lo que podemos decir que el supuesto de independencia se cumple. Ahora pasaremos a las comparaciones múltiples para los diferentes tipos de marcas. Esto debido a que en el análisis de la varianza, las marcas resultaron ser estadísticamente significativas sobre la diferencia de voltaje que se registró de las baterías. En nuestro caso vamos a utilizar el método LSD de Fisher y nos vamos a apoyar utilizando el software de StatGraphics para obtener estas dos tablas, que son las pruebas de múltiples rangos para diferencia de voltaje por marca de batería, en donde en la primera tabla podemos observar que tanto la marca Duracell como la marca Mingley pertenecen al mismo grupo homogéneo, esto indicado por las dos X que estoy señalando, que están a la misma altura en la tabla.
mientras que la marca Everready no pertenece a ningún grupo homogéneo, esto indicado por la X, que como se puede observar no está alineada a ninguna de las otras dos, lo que indica que es diferente a la marca Duracell y a la marca Mingli. Esto se puede ver contrastado de mejor manera en la siguiente tabla, en donde podemos observar que la comparación entre la marca Duracell y la marca Everready presentó una diferencia significativa, esto indicado por el asterisco que se ve en la tabla, mientras que la comparación entre la marca Duracell y la marca Mingli no presentó una diferencia significativa. Esto concuerda con lo obtenido en la tabla anterior. Por último, la comparación entre la marca Everready y la marca Mingli sí presentó una diferencia significativa, como se puede observar por este asterisco. Estos datos se pueden ver reflejados en la siguiente gráfica de medias de Fisher LCD, en donde podemos observar que la media de diferencia de voltaje de la marca Duracell y la media de la diferencia de voltaje de la marca Mingli son estadísticamente iguales. De igual manera, se puede observar que ambas marcas tienen una diferencia de voltaje relativamente bajo, mientras que la marca Everready, como se puede observar, presenta una diferencia de voltaje mucho mayor a las otras dos. Esto con un 95% de confianza. Entonces el equipo concluye de este experimento que si se desea escoger una marca de batería que tenga una pérdida menor de voltaje, entonces las mejores dos opciones que se tienen son la marca Duracell y la marca Mingli. Esto debido a que, como ya se observó en las comparaciones múltiples, estas dos marcas son estadísticamente similares. Esto quiere decir que en este experimento ambos tipos de marcas presentaron la misma diferencia de voltaje. O sea, hace que ambas perdieron la misma cantidad de voltaje durante todo el experimento. Lo que quiere decir que efectivamente ambas son estadísticamente iguales. Sin embargo, el equipo quiere recalcar que el precio de las pilas Duracell en el mercado es muy alto, mientras que las pilas Mingli son mucho más económicas. Entonces, nosotros recomendamos que si se desea escoger una mejor relación precio y duración de la pila, entonces la mejor opción que se tiene es la marca Mingli, ya que, como se mencionó, presenta un precio mucho menor que la pila Duracell y a la vez presentan una pérdida de voltaje similar a esta marca de batería que es Duracell. De igual manera, si este experimento se desea que se lleve a cabo en una escala mucho más grande, entonces el equipo recomienda que se puedan emplear más marcas, ya no solamente centrándonos en las tres que se presentaron en este experimento, sino que también ampliando las diferentes marcas que existen hoy en día, tanto en el país como en el mundo. Y si en el experimento solamente se quiere trabajar con las tres marcas que se presentaron en este experimento, entonces recomendamos que sería bueno ampliar los diferentes tipos de pilas que se usen, ya que en nuestro caso solamente utilizamos un solo tipo de pila. Esto siempre y cuando todas las pilas se utilicen en las mismas condiciones. De igual manera, nosotros recomendamos que se utilicen o que se preparen diferentes circuitos para poder realizar múltiples corridas a la vez. Esto debido a que a nosotros nos tomó bastantes días recolectar los resultados, porque solamente teníamos un circuito que solamente podía hacer una corrida a la vez, y como se pudo observar, los tiempos de cada corrida eran muy largos, por lo que sí nos tomó bastante tiempo. De igual manera, recomendamos que se implemente algún sistema que mida de forma automática el voltaje restante que quede en la pila y lo registre en una tabla de registro, para que así el experimentador evite tener que parar las corridas el tiempo que se definió para poder medir los resultados. Esto con la intención de que el experimento se pueda realizar de una manera mucho más ágil y en un menor tiempo del que nos tomó a nosotros. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.